multicultural, que tiene mucha riqueza, muchas etnias, mucho tipo de gente. Vas a la Ciudad de México y es un mundo de posibilidades. Sin embargo, es un país muy discriminatorio. ¿Por qué crees que se deba esto? ¿Por qué se da la discriminación en un país tan plural como México? Pues mira, es una pregunta bien compleja y no sé si tenga respuesta. Eh, yo creo que la discriminación en México se puede explicar desde muchas formas. A ver, y me voy a ir voy a tratar de hacer la respuesta más sencilla, o que la primera se me viene a la mente. Creo que una de las cosas que generan en general, pues, las conductas discriminatorias es que como sociedad, y hablo de las sociedades en general, hemos crecido con un miedo a lo distinto, ¿no? Todo lo que no se parece a mí, en vez de verlo como un área de oportunidad, en vez de verlo algo, un paso o un ladrillo sobre el cual construir, crecimos con esta idea de que lo distinto, lo que no se parece a mí, me da miedo. Me da miedo, no porque sea un miedo en términos literales de la palabra, sino no me gusta. Y lo que no se parece a mí y no tiene mis características, mis valores, mis principios, pues lo hago a un lado. Eso, con la pregunta que me haces, si somos un país tan diverso, si somos un país, no me gusta usar tanto la palabra distinto, pero sí, en efecto, somos muy distintos, muy distintas, pues podría explicar por qué de pronto nos discriminamos entre todas y todos, ¿no? Es esto visto, por supuesto, desde un lugar, no solo, insisto, de lo que me es ajeno a mí, sino también esto se puede o se convierte en algo malo, en tanto a que México es un país tremendamente desigual, y lo cual abre el espacio o abre no sé si el espacio o da la pauta para que quienes estamos en un lugar privilegiado con respecto a otras personas, pues eso que nos es distinto. Y si además, o sea, de entrada le tengo miedo, y si además estoy en un lugar en el que quiero proteger los privilegios que tengo, quiero, o incluso ni siquiera de una manera tan racional, pero tengo la posibilidad de hacer o de querer hacer que lo que yo vivo, como yo me vivo, sea lo que se entienda como bueno, pues entonces pues es una combinación medio complicada, ¿no? Por un lado, insisto, la diversidad, el miedo a lo distinto, y por otro lado, un país tan desigual que permite a quienes estamos o se viven en un privilegio, pues en efecto, tomar acciones puntuales o tomar ciertas conductas que discriminan a las demás personas. Entonces, eso creo que es una mezcla de un montón de factores, pero si tuviera que simplificarlo así, miedo a lo distinto, nos da miedo, no sabemos convivir con lo que nos es distinto porque crecimos en una sociedad así se nos enseñó a hacer. Y cuando eso lo mezclas con un país tan desigual, con tantos privilegios de un lado y tantas desventajas de otro, pues entonces se convierte en una combinación un poco, muy mala. Es una combinación que no, que pues, está difícil que salga otro resultado, ¿no? Claro, claro. Y quizás este miedo a lo distinto lo que nos dé la desigualdad, ¿no? Quizá por este miedo a perder privilegios, por este miedo a acercarte a otras personas, es que se haga este sesgo de desigualdad. Pero ¿cómo podemos nosotros desde la sociedad ir rompiendo esos miedos para ir luchando contra la desigualdad? Mira, a ver, déjame, me voy un paso para atrás para reforzar lo que te dije ahorita y regreso a esta parte. Creo que esto que te dije se explica se describe de una forma muy puntual. Y es que vivimos en una sociedad que privilegia a las ideas por encima de los derechos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando formas parte de una comunidad, de una sociedad que le apuesta a que las ideas son lo que tiene que prevalecer, entonces estás jugando en un terreno bien complicado, porque una de las características principales de las ideas es que no son estáticas.
es que cambian con el tiempo. Y entonces, y van cambiando justamente en función de quién ostenta en ese momento el micrófono y el poder de imponerlas, ¿no? Si cambiáramos la fórmula y tratáramos de que sean los derechos de todas y todos los que mandan, lo que se privilegia, entonces estaríamos en un esquema tremendamente distinto. Ahora sí, estaría mucho más complicado discriminar en función de ideas, de privilegios, porque lo que importa es que todas y todos somos iguales frente a los acuerdos sociales. Entonces, dicho eso, pues el primer paso, tenemos que pasar y migrar a una sociedad en la que se privilegien los derechos por sobre las ideas. Los derechos tendrían que, si van a cambiar los derechos, tendrán que cambiar justamente para hacerse más amplios, para que se vayan reconociendo, no para limitarse. Y en todo caso, no cambiar en el sentido de que no habría margen para hacerlos más chiquitos. Y el segundo, si llegamos para poder llegar a construir esa sociedad, pues me parece que lo primero que tiene que pasar es que tenemos que romper un círculo vicioso, y es que no somos una sociedad educada. Y no me refiero a educada en términos de matemáticas o de ciencias, sino educados y educadas en la diversidad y en el valor de la diversidad. Yo, por mi perfil y por lo que me dedico, estoy convencido de que si tuviéramos todas y todos educación en salud sexual integral, muchos de nuestros problemas se resolverían. Entender a las personas como seres sexuados desde el momento en el que nacemos hasta el momento en el que nos morimos, nos da primero la posibilidad de entender que el sexo, la sexualidad no es sexo, es decir, no nada más hablar de la parte erótica, sino entendernos como seres humanos, y que eso es el primer paso para entender que la diversidad es un plus. Estoy siendo a lo mejor muy redundante, pero las dos ideas claras para que lo puedas tener o lo más claro posible es: para migrar a una sociedad que privilegie derechos sobre ideas, tenemos que educarnos. Y tenemos que educarnos en educación en salud sexual, por supuesto, porque esto nos da la pauta para reconocer que se construye gracias a la diversidad y no a pesar de ella. Dejemos de ver al otro o a lo otro como algo malo y empecemos a verlo como algo, como un asset, como algo que nos da la posibilidad de construir para más y no para menos. Claro. Bueno, y uno de los grupos que sufren más discriminación, a pesar de todo, parece que sigue siendo un tabú hablar del VIH. Las personas con VIH sufren mucha discriminación, y creo que esto tiene un nombre: xerofobia. ¿En qué consiste bien esto? Pues mira, en efecto, mira, a ver, ahorita estábamos hablando a grandes rasgos de todo aquello que en general puede ser distinto en términos muy generales. Si una persona tiene un color distinto de piel al mío, pues inmediatamente hemos crecido en esa sociedad. Ahora, ¿qué pasa cuando hablas de VIH? Lo que pasa es que todo, y por eso hago mucho énfasis en el acceso a la educación en salud sexual integral, es porque crecimos otra vez en una sociedad en la que todo lo que tiene que ver con nuestra sexualidad está no solo castigado, sino incluso hasta satanizado, ¿no? Entonces, si de entrada todo lo que tiene que ver, y vamos a hablar ahorita exclusivamente de la parte erótica, ligada al placer, si de entrada satanizamos o incluso sentimos culpa cuando nos permitimos sentir placer, ahora imagínate qué pasa cuando del resultado de permitirnos sentir placer viene ligado a un padecimiento, una infección. Pues entonces la satanización y la culpa y responsabilizarnos de esta manera culposa, pues se exponencia brutalmente. Entonces, cualquier padecimiento, VIH, ITS, es un embarazo, por ejemplo, que no es un padecimiento, pero un embarazo no deseado, como viene del resultado de una actividad que hemos históricamente mantenido tan en el oscurismo y en lo satanizado, pues entonces se vuelve 20 veces peor. De ahí que cualquier padecimiento, cualquier consecuencia, entre comillas, negativa que surja de este tipo de actividades, pues lo terminamos estigmatizando brutalmente. Entonces, en efecto,
el 1 de marzo, que es la razón por la que estamos aquí, nace justamente hace ya varios años como una iniciativa de ONUCIDA para promover la cero discriminación en contra de las personas que viven con VIH, ¿no? O más bien para eliminar cualquier forma de discriminación que enfrentan las personas que viven con VIH. Después, con el tiempo, la ONU, ya la ONUCIDA es un brazo de la ONU que se encarga de la respuesta al VIH-Sida. Bueno, pues el mensaje era tan potente que se volvió un mensaje mucho más global. Y entonces pues, lo que se busca en el 1 de marzo pues, es abrir la conversación y decir, oigan, no, el cero para mí es muy, muy interesante porque es muy potente, no hay espacio para discriminar. Entonces, dicho eso, creo que es importante entender de dónde viene la discriminación que enfrentan las personas con VIH, o que viven con VIH, perdón, y viene de ahí, viene de que no nos hemos permitido vivir nuestra sexualidad con salud, con placer y con poder de decisión. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para combatir el estigma y la discriminación que viven las personas que viven con VIH o que enfrentan las personas que viven con VIH el día que le ganemos la batalla a vivir nuestra sexualidad sin culpa y sin miedo y sin tanto problema alrededor y sin tanto estigma? Entonces, de ahí viene la xerofobia, es eso, es tenerle... Me choca cuando se usa la palabra fobia, porque no es un miedo, como tal no es un miedo, es simple y sencillamente el resultado de una profunda ignorancia y de culpabilizar o de hacer sentir mal a las personas que viven con una infección crónica como esta. ¿Por qué crees que siga siendo importante o por qué es importante poner estos temas en las conversaciones? Porque es la única forma de combatir el estigma y en efecto de erradicar la discriminación y violencia, por cierto, que viven o que enfrentan las personas que viven con el virus. La única forma en la que vamos a poder, déjame ponerlo de dos formas. El primer paso para poder combatir y erradicar estos temas es hablar de ellos. Y para poder hablar de ellos, pues tenemos que informarnos, porque una de las cosas que sí tenemos que empezar a cambiar como sociedad es que no nada más se trata de andar hablando de los temas porque me parecen importantes. Primero hay que informarnos, la información está ahí, Uriel, ahí está la información. No podemos, en pleno 2021, no podemos seguir argumentando y hablando nada más porque sí, porque la información está disponible. No podemos seguir perpetuando esta cadena de desinformación y de perpetuar estigma, porque la información, insisto, está ahí. Entonces, infórmate. El primer paso es informémonos, gente. El segundo es empezar a hablar del tema, pero ya con información. Porque uno de los retos que enfrenta el tema del VIH o la respuesta al VIH es que es justo como se deriva de algo relacionado con nuestra sexualidad, es que no hablamos del tema. Nos cuesta un montón de trabajo. Te acordarás, no sé si te pasó a ti, pero la mayoría de las personas, desde chiquitos, chiquitas, no podíamos decirle pene al pene, no podíamos decirle vulva a la vulva, teníamos que encontrar 30 apodos distintos porque no nos atrevemos a hablar de nuestra sexualidad. Entonces, imagínate ahora cuando se trata de algo relacionado o catalogado como algo negativo dentro, como resultado de haber vivido una vida o de haber vivido nuestra sexualidad. Entonces, tenemos que hablar. La única forma en la que van a cambiar las cosas es normalizando la conversación. Entonces, tenemos que hablar de un tema que hoy, en pleno siglo XXI, no debería de ser un tema. El VIH es una infección, es un virus que cuando entra en tu cuerpo, pues si tienes acceso a tratamiento, evitas que puedas desarrollar una enfermedad. Es decir, es una infección crónica con la que puedes vivir una vida perfectamente normal. No hay razón para que haya algún tipo de discriminación o de trato distinto a las personas. Porque de entrada, si tú te pones a pensar, pues si una persona vive con diabetes, no se le trata en absoluto de manera distinta. Si una persona, no sé, vive con hipertensión o con cualquier condición crónica, nunca se le trata de manera distinta. La razón por la que tratamos de manera distinta a las personas que viven con VIH es porque está relacionado con el ejercicio libre de nuestra sexualidad. Ahí es donde está todo el asunto. Entonces, vamos a cambiar esto, hay que cambiarlo, pero hablando. Y sobre todo aquí me gustaría hacer un comentario extra, es que es bien importante, porque justamente hablar de VIH normalmente
a la inmensa mayoría de las personas nos parece que es un tema ajeno, es un tema que está muy distante, pues porque no vivo con VIH o porque pues, es porque esos de allá o esas de allá pues se lo están buscando, ¿no? Y no, gente, el VIH te compete por todas partes, o porque vives con él, o porque si tienes una vida sexual activa, estás en riesgo, punto, de adquirirlo. Eso es algo, cualquier persona que tenga una vida sexual activa tiene el riesgo de adquirir el VIH, o porque conoces a alguien. Y ahí es donde creo que puede o vivir hoy con VIH o enfrentar en su momento un diagnóstico. Por eso es importante. No solo porque hay que trabajar en construir un mundo mejor y más bonito, sino porque de verdad te compete. Hablar de VIH es un tema que te compete. Te puedes estar preparando el camino a ti o puedes estarle de verdad, y esto no lo digo no escatimo en la importancia de esto, le puedes estar salvando la vida a alguien que tú conozcas y a quien tú quieras. Entonces, perdón, sé que me voy por todas partes, pero sí quiero ser muy enfático en que, primer paso, informémonos. Segundo paso, hablemos de esto y encontrar por qué hablo de esto. Hablo de esto porque me importa, porque me compete, ya sea a título personal o porque conozco a alguien que puede estar viviendo un diagnóstico en el futuro, enfrentarlo, y también porque es lo correcto, porque hay que hablar de esto, porque es la única forma en la que vamos a cambiar las cosas alrededor de este tema y cualquier otro que enfrente este tipo de retos. Claro, yo sé que tu perfil no es de sociólogo ni nada relacionado a esto, pero quizá a lo largo del estudio, la preparación que has tenido en torno a este tema, puedas saber por qué o de dónde se deriva esta satanización a la sexualidad de la que me estás hablando. Y es claro. Mira, voy a decir una cosa, una idea que es poco popular, pero yo creo que es muy cierta, y es que la sexualidad está tan satanizada por el papel que ha jugado, y aquí voy a hablar en general, no me voy a meter con uno en específico, pero las religiones en el mundo. Creo que es un tema que está tremendamente ligado a cómo somos en particular, pues México es un país profundamente cristiano, profundamente, no sé si llamarle religioso, pero sí con valores judeocristianos, y el papel que ha jugado la religión en esto es innegable, pues, al margen de la opinión que podamos tener cualquier persona con respecto a las bondades o no tan bondades de la religión. Es importante que no neguemos el papel que ha jugado en cómo ha castigado a la sexualidad. E insisto, aquí sí quiero ser muy enfático en que hablar de sexualidad no estoy hablando exclusivamente de sexo. Estoy hablando de cómo me vivo, de quién soy, de cómo me vinculo, de si me reproduzco o no me reproduzco. Y fíjate cómo sí las religiones han jugado un papel bien importante en poner límites, y es muy claro, te dicen, o tienes relaciones sexuales exclusivamente para reproducirte o pecado. Bueno, esto poco a poco se construyó una narrativa en la que de verdad no podemos salirnos o no podemos vivirnos como seres sexuados libres, y insisto, con salud y con poder de decisión y con placer, porque nos han dicho toda la vida que esto es algo malo. Entonces, por supuesto que hay una explicación cultural, en cada país o en cada región o en cada parte del mundo se vive de una manera distinta, pero sí creo que si podemos encontrar una variable que se sostiene o que puedes identificar en todas partes, pues es el papel que ha jugado la religión. Entonces, con esto no estoy diciendo en absoluto que hay que lanzar una cruzada contra la religión, ni mucho menos, pero sí que entendamos que de ahí viene, ¿no? No es casualidad, hablando justamente de sexualidad, no es casualidad que las mujeres tengan el rol que tienen en las sociedades judeocristianas, ¿no? Pues tienen un rol de sumisión, de obediencia al hombre o a la persona que se identifica como hombre. Bueno, pues es que todo eso viene de ahí, y todo eso es sexualidad, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ponerle mucha atención a eso. Y aquí, por ejemplo, darte un par de datos importantes. No es casualidad que en un país tan religioso, en el que no podemos hablar o decirle pene al pene, pues no es casualidad que seamos el país número 1 en abuso sexual infantil. No es casualidad que seamos el país número 2 en los países donde se registran estos crímenes, con el mayor índice de violencia, de crímenes por homofobia, lesbofobia o cualquier tipo de fobia relacionada con la comunidad LGBT. No es casualidad que seamos el país número 1 dentro de los miembros de la OCDE con el mayor número de índice de niñas entre 12 y 17 años embarazadas.
algo estamos haciendo muy mal. Y es que, pues, si no te dejan hablar de un tema, te lo satanizan, pues ¿cómo vas a pretender tener una vida saludable alrededor de este tema? Y insisto, con poder de decisión, porque pues si con mi mamá no puedo hablar de esto, si yo me caigo, perdón, y con esto termino, si yo me caigo mañana jugando o mi hijo o mi hija se caen en la calle, van a llegar corriendo a decirte, me raspé el codo. Pero si tienen alguna experiencia con su genitalidad o con la forma en la que se ven, saben que no pueden hablar de esto. Puentes de comunicación. Necesitamos hablar de esto. Perfecto. ¿Hay alguna barrera en el ejercicio libre de la sexualidad? ¿Existe algún punto donde está un límite? Sí, por supuesto. Nuestro, como en cualquier otro derecho, en cualquier otro ejercicio de nuestra libertad termina en donde empieza la de las y los demás, ¿no? Entonces, yo puedo ejercer mi sexualidad en la parte erótica, en la parte de vínculos, en la parte reproductiva y en la parte de quién soy, en tanto no me meta con el ejercicio libre de cualquiera de estas dimensiones de otras personas. Es una premisa básica que aplica en todo, en cómo me desenvuelvo en la sociedad en general. Muchas de las personas que normalmente argumentan en contra de la libertad o el libre ejercicio de nuestra sexualidad, tiene que ver con, dicen, es que ahora quieren hacer, pues, que se metan con animales o que se metan. No, gente, es una premisa básica, es sentido común. Mientras tú no le hagas daño a nadie, tú vívete como quieras. Y la misma premisa aplica para acá como para cualquier otra esfera de tu vida. Claro. Bueno, ustedes con Sexcándala han tenido, yo creo que mucho contacto con jóvenes, mucho contacto con población joven sobre todo. ¿Tú cómo ves este tema? ¿Cómo ves la información en torno a ETS, en torno a VIH, en torno a homosexualidad, sexualidad con los jóvenes? Está bien complicado, Uriel. Mira, Sexcándala ha sido un experimento bien interesante porque creo que ha abierto justamente un canal de comunicación para hacer comunidad alrededor de temas que tienen que ver con la comunidad LGBT y la forma en la que vivimos nuestra sexualidad. Pero una de las cosas que yo me he topado, y era lo que te decía hace ratito, me parece muy interesante ver cómo todas las dudas que yo recibo, de verdad, todas, el 90% de las dudas que yo recibo y que reciben mis compañeros y compañeras del podcast, es información que está ahí. Te metes a Google y ahí está. ¿Qué está pasando, Uriel? Que una información o un dato tan sencillo como ponte un condón no baja. Algo no está pasando, algo no está fluyendo. Y aquí es donde creo que nos encontramos con algo bien interesante. Y es que la información por sí misma, pues no sirve de mucho. Tenemos que ser mucho más proactivas, mucho más proactivos en tratar de, sí, además de dejar la información ahí, ver cómo la llevamos a las y los jóvenes. Porque yo sí veo un grave escenario de desinformación. Insisto, que se deriva de esto que platicamos ahorita, ¿no? Pues no hablamos de esto, pero creo que esa es como la parte negativa. La parte positiva es que también sí empiezo a detectar un hambre por saber, ¿no? Es decir, una vez que empiezas a hablar de estos temas y te das cuenta de que es normal y que es positivo y que es bonito hablar de esto, la gente empieza a querer hablar más. Y entonces, uno de los datos que hemos visto, las cosas que hemos visto en Sexcándala, es que cuando tienes la información, la logras bajar en una forma en la que pues, incluso Sexcándala tiene este tinte de entretenimiento, no es meramente educativo, formal, te das cuenta de que la gente hace suya la información y puede incluso llegar a cambiar conductas, que ese es el fin último de la información, ¿no? Si yo antes era una persona que, por ejemplo, discriminaba a las personas porque viven con VIH y hoy por hoy la inmensa mayoría no de las preguntas, pero los mensajes que recibimos en el podcast es, ¿qué creen? Enfrenté un diagnóstico y lo enfrenté con más información. O ¿qué creen? Una persona con la que estoy saliendo me dijo que vive con VIH
y gracias a la información y a cómo se bajó la información, hoy puedo vincularme con esta persona. Entonces, sí, el final de la cadena, y esa es la parte positiva más interesante, es que están habiendo cambios en conductas. Es que la gente ya está haciendo algo con la información. Ya no se la guarda, ya no se la queda, ya la procesa y hace algo con la información. Entonces, por un lado es, ojo, porque qué raro, o sea, qué preocupante es que la información esté ahí y la gente no le eche ganitas para tenerla, pero cuando encuentras mecanismos efectivos o eficientes más bien, como Sexcándala y otro tipo de plataformas, para bajar esa información, la gente empieza a hacer algo con la información. Claro. Yo justo te iba a preguntar algo relacionado. Bueno, me he topado con jóvenes que precisamente por todas estas campañas que son positivas y donde se exalta esto de hoy ya no te vives, hoy ya no te mueres por vivir con VIH, hoy puedes llevar una vida normal con VIH, muchos creen que ya pueden ejercer una vida libre, sin mucha protección, sin protegerse, porque el VIH te da con una pastilla viva. O sea, pero existe mucha idea en muchos jóvenes, muchas personas. Sí, sí, creo que tiene razón. O sea, una de las cosas que sí hemos visto, quienes trabajamos en la respuesta al VIH, es que esta idea de, pues como ya no me muero, pues ya que tiene, pues una pastillita al día, ha bajado la forma, o ha impactado más bien la forma en la que las personas viven o sus relaciones eróticos, sexuales, en definitiva. Por eso creo que tenemos que hacer mucho énfasis en que el VIH no es la única infección o padecimiento que puedes enfrentar si no vives una sexualidad con responsabilidad. Por el lado de las personas, por ejemplo, o no sé, parejas heterosexuales, pues están embarazos no deseados, pero además hay un montón de otras cosas. Pero creo que una de las cosas que hemos tratado de transmitir mucho en Sexcándala es esta idea de que vivir tu sexualidad con responsabilidad lo que hace es que perpetúa la capacidad o la potencialidad que tienes de vivirla con placer. Quitarnos esta idea de que el placer es inmediato, de corto plazo y solo la vivo en este momento, sino que el placer se prolonga a lo largo de tu vida. Es decir, el que yo hoy tengo una vida sexual responsable, con salud y con los mecanismos que tengo pues para vivirla responsablemente, lo único que está haciendo, o lo más importante que está haciendo, es perpetuando mi capacidad de seguir viviendo una vida con placer. Entonces, una vida sexual con placer. Ahí está la clave. En definitiva, el quitarle el miedo. A ver, déjame voy un paso para atrás. Hace un año y medio, 2 años, en diciembre de 2019, lanzamos una campaña en Escándala y con Impulse, que fue un poco de repente controversial porque el lema era sin miedo al VIH, ¿no? Y es que sin duda hay que quitarnos el miedo al VIH, no podemos vivir con miedo. Pero eso nos abrió una disyuntiva, de decir, pues si le quitas el miedo, pues entonces ya no me cuido, ¿no? Y no, el siguiente mensaje es reforzar la importancia de que no hay placer sin salud. O lo replanteo, no hay placer prolongado si no le apuesto a tener una vida saludable. Porque esto no quiere decir, aquí quiero ser muy cuidadoso, no quiere decir que quien vive con una infección o con VIH no pueda tener placer, en absoluto, lo puede tener perfectamente bien. Pero nadie quiere tener una gripe, nadie quiere tener una enfermedad, nadie quiere tener nada. Entonces, si puedo vivir una vida sexual con responsabilidad, pues lo único que hago es perpetuar mi capacidad de tener placer siempre. El vincular mis experiencias sexuales con riesgo o con padecimientos o con infecciones, pues lo que baja es la cantidad o la calidad del placer con el que vivo este tipo de experiencias. Claro. Entonces, ¿cómo pudiéramos llevar este mensaje certero y no cometer ese error de, como tú lo dices, de sin miedo al VIH, pero dejar también este punto? ¿Cómo podemos atacar de ambos puntos el VIH? Pues justamente creo que es que parece que es un círculo del que nunca salgo, pero es con educación. O sea, con educación y con educación. O sea, imagínate qué distinto hubiera sido, no sé cuántos años tengas, porque tú eres chavito, pero yo ya estoy mucho más, con mucho más años, pero qué distinto hubiera sido nuestra vida si desde chiquitos, desde chiquitas hubiéramos podido hablar de todo esto. Qué distinto nos viviríamos. Imagínate qué distinto que nos hubieran enseñado que el condón
era una herramienta para aumentar placer, no para disminuirlo, ¿no? A ver, creo que seríamos personas muy distintas. Entonces, sí, sin duda creo que el mensaje es claro, sin miedo al VIH. Ya hoy en pleno siglo XXI, cualquier prejuicio que tengas alrededor de este tema es un prejuicio, punto. Y hay que trabajarlo y trabajarlo. Pero eso no quita el que hoy el VIH no sea una sentencia a muerte o cualquier otra infección de transmisión sexual no sea una sentencia a muerte, no quiere decir que está dentro de tu propio interés vivir una vida saludable y con placer siempre. Es que esa es la premisa. Entonces, informémonos, eduquémonos y la tercera parte en la que insisto mucho, pues hablemos de esto. O sea, creo que es la única forma. Entrarle, o sea, el hito al que creo que queremos llegar todas y todos es esta parte en la que no es vivir el ejercicio de nuestra sexualidad, insisto, en el terreno erótico, de vínculos, en cualquiera de las dimensiones, tiene que hacerse sin culpa. Güey. Ahí es a donde tenemos que llegar. Y sin culpa implica disfrutarlo. Y sin culpa implica hacerlo con responsabilidad. Y sin culpa implica hacerlo con placer. Entonces, no sé, creo que hacia allá tenemos que ir. La contundencia tiene que ir hacia pues, aceptar que somos seres sexuados y que no está mal serlo y que muy por el contrario es lo que somos. Y hay que vivirlo así, con salud, con poder de decisión y con un montón de placer. Claro, bueno, a ver, ahora, ¿cómo hacer? Esta es una pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer que estas luchas no queden solamente en una fecha, en una conmemoración, en un día? ¿Y cómo podemos desde la sociedad hacer activismo o contribuir a estas luchas? Te la respondo con la misma, o sea, las dos preguntas te las puedo responder con la misma respuesta, creo. Y es uno de los gravísimos errores en la construcción cultural que hemos tenido, y es uno de las formas en la que nos damos cuenta de cómo el lenguaje tiene procesos cognitivos bien interesantes, se nos hizo creer que somos personas que no importamos. Es decir, que al llamarle granito de arena a lo que hagamos o dejemos de hacer, nos dio en la torre, Uriel. Porque entonces, en efecto, nos asumimos como granitos de arena dentro de una playa gigante. Entonces, la respuesta es reconócete importante. Entiende que lo que hagas, pero sobre todo lo que dejes de hacer, pesa y pesa un montón. Entonces, ¿cómo le hacemos para que ya no tengamos que estar recordándonos un día, el 1 de diciembre o el 17 de mayo con el Día Internacional en contra de la homofobia y cualquier otro tipo de fobia? ¿Cómo le hacemos para que esto deje de pasar? Reconociéndonos importantes y entendiendo que todo lo que hagamos siempre importa. Somos, nos guste o no, no importa quién seas y dónde vivas y dónde te muevas, eres ejemplo de alguien. O porque tienes sobrinos o sobrinas o porque trabajas con alguien. Eres ejemplo de alguien, eres referencia de alguien. Entonces, créete importante, reconócete importante y tómate en serio estos temas porque de verdad son las cosas son los temas que nos atacan y nos forjan desde lo más humano y desde el fondo de quienes somos. Entonces, hablar de salud sexual es hablar de mí, es hablar de ti, es hablar de nosotros y nosotras. Entonces, no sé, creo que ahí está la clave, es reconócete importante, olvídate de que eres un granito de arena, eres una piedra gigante y si no empiezas a tomarte en serio tu papel, entonces nadie lo va a hacer. No nos podemos seguir esperando a que alguien más agarre la batuta y entonces, pues sí, hablemos de VIH todo el año y hablemos de salud sexual todo el año y hablemos de violencia en contra de las mujeres todo el año y hablemos de todos nuestros temas todo el año, porque es la única forma en la que van a empezar de verdad a cambiar las cosas. Y un día, ojalá, dejaremos de necesitar estos días tan marcados como el 1 de marzo o el 1 de diciembre o el 17 de mayo o el 8 de marzo o el 25 de noviembre. Empezarán a desaparecer porque nos dimos cuenta que hablar de ellos y hacerlos nuestros todo el año es la forma de cambiar las cosas. Ojalá que sí, y sobre todo con información. Pero bueno, ya para terminar, quiero que me cuentes, Ángel Candia, desde qué te llevó a ti a interesarte en estos temas.
temas? ¿Cuál fue tu experiencia o qué te acercó a hablar y a poner estos temas sobre la mesa? Mira, lo que me trajo a hablar aquí originalmente es que me involucré con temas de salud sexual. ¿Qué hizo que me involucrara con temas de salud sexual? Que yo soy un hombre gay y que enfrenté muchas cosas a lo largo de mi vida, desde un lugar, ojo, de mucho privilegio, pero muchas cosas que no debí de haber enfrentado, ¿no? Desde aspectos familiares, sociales, escolares, un montón de cosas. Y entonces, conforme fui creciendo, me fui dando cuenta que si yo otra vez me tomaba en serio y usaba lo que tengo a mi disposición para intentar cambiar las cosas, pues podía hacer mucho. Entonces, lo que me trajo al mundo de la salud sexual o de la sexualidad fue estas ganas de tratar de que a las nuevas generaciones no les pase lo que yo tuve que vivir, insisto, en esta burbujita de privilegio, pero también que no por eso menos no se dejó de sentir y no dejé de enfrentarlo, pero y también reconociendo que yo, dentro de todo lo malo que lo pasé relativamente bien en función de cómo la pasan la mayoría de los chavitos y chavitas LGBT en México y en el mundo. Entonces, mi premisa era, ¿cómo le hacemos para que esto deje de pasar? Como yo estudié Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, pues no tenía idea de lo que estaba hablando. Entonces, mi primer paso fue estudiar y tratar de profesionalizarme en un tema que me era profundamente ajeno. Cuando llego a la salud sexual, me doy cuenta de verdad, y no lo digo de dientes para afuera, que la salud sexual es una de las grandes soluciones a todos nuestros problemas. Pero, ahí entro tanto por la parte de mi formación como por en lo que estaba trabajando en ese momento, pues me involucro con temas de VIH y coincide mucho que empiezo a tener la pésima suerte de que gente muy cercana a mí empezaba a padecer, por un lado, sí, las consecuencias del estigma que es vivir con VIH, pero también en algunos casos muy cercanos, amigos que perdieron la vida justo porque habían desarrollado SIDA, y habían desarrollado SIDA por miedo, por estigma, por un montón de cosas. Entonces, tengo este privilegio de de que mis motivadores son muy personales, ¿no? Yo admiro profundamente a la gente, porque hay muchísima gente, a veces creo que son los más o las más, que lo hace por pura empatía, ¿no? Que se parte la cara por empatía y porque quiere construir un mundo mejor para las y los demás. Aquí, siendo muy honesto, mis motivadores son personales. Yo viví algo en las dos trincheras en las que rigen mi vida hoy, viví algo que ya no quiero que siga pasando y ese es mi motivador y eso es donde estoy ahorita y es la razón por la que estoy tratando de que sean un poquito menos malas o menos peores las cosas. Pues yo estoy seguro que en algo, lo que estás haciendo, si no en algo, en mucho, sí está contribuyendo. Ojalá.